Cuando escuché hablar de Quiet Hollow por primera vez, nunca imaginé que me obsesionaría tanto con un misterio hasta el punto de perder el sueño por ello. Es un pequeño pueblo, casi olvidado, apenas un punto en el mapa, escondido en medio de la nada. Y tiene una historia sombría e inquietante que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Todo comenzó con una serie de desapariciones extrañas a finales de los años 70. 4 niños desaparecieron sin dejar rastro, vistos por última vez jugando cerca del bosque en los límites del pueblo. Nunca los encontraron. Equipos de búsqueda, helicópteros y perros rastreadores revisaron cada centímetro de ese bosque, pero no había señal de ellos. Simplemente desaparecieron. El caso se enfrió y con el tiempo las personas dejaron Quiet Hollow o simplemente dejaron de hablar del tema. Descubrí esta historia mientras investigaba para mi podcast. Quiet Hollow parecía el episodio perfecto y estaba ansioso por profundizar y descubrir algo nuevo sobre esos pobres niños. Pensé que alguien allá afuera debía saber algo, así que tomé mi grabadora y conduje hasta Quiet Hollow, listo para hacer algunas entrevistas, tal vez explorar un poco. Cuando llegué, me sorprendió lo inquietante que me resultó la ciudad. La gente no parecía querer ser molestada. Nadie hacía contacto visual, y aquellos que accedieron a hablar lo hicieron con desgana, siempre con una mirada nerviosa o echando una ojeada hacia el bosque. La mayoría evitaba mis preguntas o decía que no recordaba, pero una mujer mayor, con las manos aferradas a una taza de té, murmuró algo que me heló hasta los huesos. En realidad nunca se han ido, ¿sabe?, dijo ella, mirándome con ojos vidriosos. Ellos todavía están aquí, en el bosque. Sus palabras se quedaron conmigo, y cuando cayó la noche, no podía sacudirme esa sensación, esa atracción hacia el bosque, donde los niños fueron vistos por última vez. Monté un campamento cerca de un antiguo parque oxidado, que parecía abandonado hace años. Ese era el lugar donde los niños fueron vistos por última vez. Mientras armaba mi tienda y sacaba mi grabadora, un silencio denso e inquietante se cernió sobre todo. Alrededor de la medianoche, estaba sentado en mi tienda, revisando mis notas, cuando escuché el suave sonido de risas infantiles. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas, pero luego se hizo más fuerte, más claro, hasta que casi podía distinguir palabras. Una voz infantil, aterradoramente cerca, se rió y dijo: «Ven a jugar con nosotros». Mi corazón latía acelerado, pero tomé mi linterna, abrí el cierre de la tienda y salí. El aire estaba denso y frío, más pesado que antes. El parque parecía el mismo de antes, columpios oxidados y toboganes rotos, todos inmóviles como piedra. Pero entonces, los columpios comenzaron a moverse. Crujieron como si alguien invisible los empujara, cada vez más alto, yendo y viniendo. Retrocedí, temblando a pesar de mí mismo. Entonces volví a escuchar esa voz infantil, riendo, llamándome, diciendo mi nombre. Mi nombre. Eso no debería ser posible, pero lo juro, con toda certeza, fue lo que escuché. Impulsado por algo que no puedo explicar, comencé a caminar hacia el sonido. Me llevó más profundo en el bosque, donde los árboles estaban tan cerca unos de otros que bloqueaban la luz de la luna. Debería estar muriéndome de miedo, pero era como si estuviera en trance, atraído por aquello que me llamaba. Después de lo que pareció una eternidad, tropecé con algo extraño, una pequeña puerta vieja en el suelo, medio escondida por tierra y hojas. Me arrodillé, apartando los escombros con las manos temblorosas. La puerta parecía antigua, con madera astillada y bisagras oxidadas. Contra mi instinto, la abrí. Di el primer paso, luego otro, cada uno crujiendo bajo mi peso. Cuando llegué al final, el haz de mi linterna cayó sobre lo que parecía ser una pequeña habitación estrecha. Juguetes infantiles antiguos y podridos estaban esparcidos por el suelo. Una muñeca sin ojos, un cochecito de juguete, un zapato diminuto. Tomé la muñeca y parecía húmeda y pesada, como si hubiera sido enterrada ahí durante años.
Entonces, lo escuché de nuevo. Pasos, pequeños y rápidos, arrastrándose detrás de mí. Me giré, iluminando la oscuridad, pero no había nada. Solo las paredes, húmedas y cercanas, casi presionándome. Todo mi cuerpo se estremeció y un miedo pesado se instaló en mi estómago. Sabía, de algún modo, que no estaba solo. Empecé a retroceder hacia las escaleras, el pánico subiendo en mi pecho, cuando, de repente, la puerta de arriba se cerró de golpe. El sonido resonó, final y ensordecedor, y me sumí en una oscuridad total. Mi linterna parpadeó y se apagó, dejándome atrapado en el silencio absoluto. Traté de sacar mi celular, desesperado por encontrar señal, pero no había nada, sin servicio, sin salida. El silencio era denso, opresivo, pero entonces lo escuché, una risa suave, casi susurrada, resonando en las paredes. «Ven a jugar con nosotros», grité, golpeando la puerta, pidiendo ayuda, pero nadie podía escucharme. Estaba solo, y aún así, no estaba solo. Pasaron horas, o tal vez fueron minutos. Perdí completamente la noción del tiempo. Todo lo que escuchaba era esa risa persistente, esos pasos pequeños, siempre cerca, solo fuera de mi alcance. En algún momento, debía haberme desmayado. Cuando desperté, era de mañana. Estaba acostado en el pasto cerca del parque, mi tienda aún cerrada, mi grabadora a mi lado. Era como si nada hubiera pasado, pero cuando reproduje la grabación, escuché las risas, el chirrido de los columpios, mi propia respiración agitada y sus voces llamándome, incitándome a ir a jugar. Dejé Quiet Hollow ese día y nunca volví, pero a veces, en las noches, cuando todo está en silencio, todavía puedo escuchar sus voces, distantes, llamándome, invitándome a unirme a ellos, y me pregunto si quizá nunca se fueron realmente. No todas las historias de terror vienen de un guión. Algunas de las experiencias más aterradoras suceden en nuestras propias casas, sin director, sin actores, solo nosotros y lo que sea que esté escondido ahí. Lo que voy a compartir sucedió a mí y a mi familia, así que apaga las luces, acércate y escucha cómo es vivir con algo que no puedes ver, pero sabes que está ahí. Era a finales de los años 90 cuando mi esposo David y yo compramos la casa de nuestros sueños, una casa antigua y espaciosa en un pequeño pueblo de Ohio. Era una de esas casas clásicas para renovar, llena de encanto. Nuestras hijas, Sara y Emma, estaban encantadas, especialmente con el enorme ático y el gran jardín. Ahora que lo pienso, lo único extraño fue cómo algunos vecinos mayores reaccionaron cuando mencioné la dirección. Una mirada extraña, un poco de lástima. Incluso recuerdo que una señora me dijo, sacudiendo la cabeza, «Esa casa tiene historia». Pero lo ignoré. Toda casa antigua tiene una historia, ¿verdad? En los primeros días, todo fue bien, normal. Pero casi de inmediato comencé a notar cosas que me parecían raras. Cuando estaba sola, oía pasos subiendo las escaleras. El piso crujía como si alguien estuviera subiendo lentamente. Al principio, pensé que era David o las niñas, pero pronto me di cuenta de que no había nadie más en casa. Los sonidos eran tan claros que dejaba de hacer lo que estaba haciendo y escuchaba cada paso hasta que se detenían. Nuestra perra, Bella, también lo notó. Se quedaba parada al pie de la escalera, ladrando a algo que yo no podía ver. Incluso gemía, rehusándose a subir. David pensaba que solo era el estrés de la mudanza, pero yo sentía una inquietud apoderándose de mí. Una noche, aproximadamente una semana después, vi algo que me congeló el corazón. Estaba subiendo para revisar a las niñas cuando vi una sombra, una figura alta y humana en la parte superior de la escalera. No se movía, solo estaba ahí, bloqueando la luz del pasillo. Pensé que tal vez David se había despertado,
pero al echar un vistazo rápido, confirmé que él dormía profundamente en nuestro cuarto. Parpadeé y la sombra había desaparecido. Esa noche no le dije nada a David, pensando que quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero pronto mis hijas empezaron a hablar de ruidos extraños y pesadillas. Emma, mi hija menor, juraba que alguien se acercaba a su puerta por las noches, quedándose en la sombra, solo observando. Al mes siguiente, la actividad se intensificó. Las puertas se cerraban solas, las luces parpadeaban y corrientes frías atravesaban las habitaciones, incluso sin ventanas abiertas. Una noche, me despertó el sonido de susurros en el piso de abajo, débiles, como un siseo mezclado con risas ahogadas a lo lejos. Incluso David, el escéptico, admitió que sentía algo. Había escuchado pasos afuera de nuestro cuarto, y una noche se detuvieron justo en la puerta. La abrió, y no había nada. Para ese momento, estaba lo suficientemente asustada como para llamar a un sacerdote local. Cuando llegó, era un hombre calmado y serio. Le expliqué lo que estaba sucediendo, y él pasó por cada habitación, deteniéndose en las escaleras y en el sótano por un largo tiempo. Finalmente, me llamó aparte. «Su casa tiene un peso», dijo cautelosamente. «Algo oscuro puede estar aquí». Hizo una bendición, y por un tiempo, todo parecía estar en calma. Pero unos días después, todo empezó de nuevo, solo que ahora, peor. Mis dos hijas comenzaron a despertarse con rasguños rojos en los brazos, como si algo las hubiera arañado mientras dormían. Bella gemía y se escondía debajo de la cama, rehusándose a salir. El punto de quiebre llegó en una fría noche de diciembre. Me despertó el grito de Emma. Corrí a su cuarto con el corazón acelerado y la encontré acurrucada en la cama, temblando de terror. Señaló la puerta y susurró. Él estaba ahí, me estaba mirando. No lo dudé. Tomé a las dos niñas, desperté a David y salimos de la casa esa noche. Nos hospedamos en un hotel cercano, sin importar que era de madrugada o lo locos que pudiéramos parecer. Al día siguiente, comencé a investigar sobre nuestra casa, desesperada por respuestas. Descubrí que a principios de los años 1900, la casa había pertenecido a un hombre llamado Thomas Hayes, un recluso con una reputación siniestra. Las personas murmuraban que él practicaba cosas oscuras, y los vecinos alegaban escuchar ruidos extraños provenientes de la casa por las noches. Después de su muerte, la casa pasó de dueño en dueño, cada uno vendiéndola rápidamente y con pérdidas. Estoy segura de que lo que permanecía en esa casa tenía algo que ver con Hayes. Vendimos la casa lo más pronto posible y nos mudamos al otro lado de la ciudad. Pero ninguno de nosotros fue el mismo. Incluso en la nueva casa, me encuentro observando las escaleras, como esperando ver esa sombra que me observaba. Nuestra familia casi no habla de esos días, pero la experiencia nos dejó una marca. Ahora, cada crujido, cada corriente fría, cada parpadeo de luz parece una advertencia. Nunca olvidaré esa casa, ni la sensación de ser observada, sabiendo que algo estaba ahí. Salir de esa casa no garantizó paz. Algunas sombras permanecen, incluso si están fuera de vista. Hasta hoy, me pregunto, ¿lo dejamos atrás o nos siguió, esperando el momento adecuado para hacernos saber que sigue aquí? En la densa y envolvente neblina de los canales de Xochimilco, hay un lugar donde el tiempo y la realidad parecen torcerse de maneras inquietantes. En ciertas noches, cuando la luna está oculta tras las nubes, las trajineras que transportan a turistas desaparecen en la espesa bruma, sus risas y charlas devoradas por un silencio antiguo y perturbador. Los locales, aquellos que han vivido junto a estas aguas sombrías por generaciones, tienen un nombre para este fenómeno: la travesía de las almas perdidas. Fue en una de esas noches cuando Valeria, una joven curiosa de 20 y tantos años, convenció a sus amigos de hacer un paseo en trajinera por la noche.
Siempre había sentido una fascinación por las historias que su abuela le contaba, en susurros cuando era niña, acerca de los espíritus de aquellos que perecieron en esas aguas, almas atadas a los canales para siempre. Las palabras de su abuela siempre llevaban un peso extraño y escalofriante. Una vez que entras en su mundo, no deberías regresar. Ignorando las advertencias de los habitantes mayores, Valeria y sus amigos subieron a una colorida trajinera, el tradicional bote de fondo plano que recorre los canales de Xochimilco. Sus risas resonaron en la noche mientras se alejaban de los muelles concurridos, adentrándose en los canales donde el aire se volvía denso y los sonidos de la ciudad se desvanecían. A medida que la trajinera se internaba en el laberinto de vías acuáticas, una espesa niebla empezó a rodar, cubriendo las orillas del canal en un velo gris pálido. La temperatura bajó y el aire adquirió un olor a tierra mojada y algo más, un toque metálico, casi como sangre. Valeria se estremeció, su piel erizándose ante la sensación de algo invisible que se deslizaba al borde de su percepción. De pronto, el motor del bote falló y se detuvo. Los amigos guardaron silencio, intercambiando miradas nerviosas mientras flotaban sin rumbo en la niebla, sus alrededores envueltos en un silencio antinatural. El barquero murmuró algo entre dientes, tratando frenéticamente de encender el motor, pero cada intento no hacía sino intensificar el inquietante silencio. En ese momento, un sonido leve cruzó las aguas, un lamento suave y melancólico que parecía venir de todas partes. Los lamentos aumentaron, formando palabras que no lograban entender. El rostro del barquero se puso pálido. «No estamos solos aquí», murmuró, su voz temblorosa. Desde lo profundo de la neblina, figuras comenzaron a materializarse, sombras que se postraban en las orillas, observándolos con ojos huecos y oscuros. El corazón de Valeria latía con fuerza al reconocer sus vestimentas, trajes tradicionales mexicanos, rasgados y manchados de algo oscuro. Notó sus ojos, hundidos y vacíos, pero penetrantes, como si pudieran ver la esencia misma de su miedo. Apenas podía respirar, sus manos heladas aferradas al borde del bote. Uno a uno, sus amigos callaron, hipnotizados por las figuras que parecían acercarse más con cada instante. Los lamentos aumentaron, una sinfonía discordante que vibraba en sus huesos, cada nota saturada de dolor y desesperación. El barco comenzó a balancearse, primero levemente, luego con una violencia creciente, mientras la niebla se espesaba, envolviéndolos como manos frías y húmedas. Luis, amigo de Valeria, extendió la mano, desesperado por romper el silencio, por tranquilizarla, pero sus palabras se le atoraron en la garganta cuando una mano fantasmal emergió del agua, con dedos largos y esqueléticos, goteando un agua espesa y oscura. Uno a uno, desaparecieron en la niebla, como si fueran tragados por completo. Solo quedó Valeria, paralizada por las manos heladas que la sostenían, su agarre apretándose mientras luchaba por gritar. Cuando las sombras se cerraron a su alrededor, un último susurro escalofriante resonó en sus oídos. «Querías conocer nuestras historias. Ahora serás parte de ellas». Al amanecer, el barco fue encontrado a la deriva, vacío, sin ningún signo de sus pasajeros. Los habitantes murmuraban entre sí, haciendo la señal de la cruz al observar la trajinera vacía, los restos de una vela abandonada y una sola flor roja flotando en su estela. Sabían muy bien lo que había sucedido. Las almas de Xochimilco habían reclamado a algunos de sus hijos.